Y después de yo haberle enseñado todo, cuando le llega el dinero, $400.000, pues ya, gracias, yo me voy a trabajar solo, ¿no? Y yo ya firmé. Pero sabes Claro que está que en sí. juego tu matrimonio. Entonces, ¿para qué me formó? ¿Para qué me ayudó si ahora que tengo la oportunidad no me deja, me corta las alas? Hay un poquito de celo profesional. Que déjame ir. Es un año. ¿Por qué tienes Dime, que poner Rafael, un ¿sí o no? chantaje? Pues nos dio por montar unos masajes con mordiscos, O sea, le muerden el pene. por ayudar a aquellos hombres con esos problemas de eyaculación precoz. Me hizo sentir un hombre otra vez. Yo no me sentía hombre, doctora. Totalmente. Suelta el plátano, suelta el plátano. Era un negocio Doctora, familiar. Y todos mordían. Morían hasta el perro a morder. Me no tenía dientes, ella como mordiendo, jalando a los laditos. Lo que hace la gente por dinero, señores. Esto es increíble. Doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor romano Ciro dijo: es el espíritu y no el cuerpo el que hace una unión duradera. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo espero que espiritualmente hagamos una unión duradera. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No pensé nunca que ni como profesional, ni como persona, después de tantos años, la persona que más amo me haga esto. Uno tiene que determinar su vida, su futuro. Y yo ya lo hice. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Rafael, tú eres el demandante. Sí. Explícame quién es Samantha, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Pues yo estoy demandando a Samantha, a mi mujer. Le exijo que cancele el contrato que ha firmado y, de no ser así, el divorcio y que me mantenga. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Casados, 4 años. 4. 4 años de casados. Sí. ¿Tienen hijos? No. No tengo. No tienen hijos. Ok. ¿De qué contrato me estás hablando? ¿De qué se trata este contrato? ¿Me permite, doctora, que empiece desde un principio? Por favor. Yo soy de Hungría y Hungría ha sido ocupado de la Unión Soviética durante muchos años por lo que mis padres huyeron a Austria a mis 2 años. Nunca tuve un círculo donde me pude integrar. Me interesé mucho por el deporte extremo que me sacó de la depresión. Muy bien. Todo lo que estaba asociado a la adrenalina me ayudó Ok. a estar tranquilo. Esto más adelante me llevó al circo y ahora es el punto importante, que yo a mis 20 años me fui a China a entrenar circo a la Escuela del Circo Nacional de Pekín. ¿Como aquí, como acróbata? Como acróbata, sí. Ok, como acróbata. Y allí también, o sea, China está conocido por su disciplina, por cuánto se entregan, y allí cada mañana fue una tortura. Esa misma tortura es con la que él me preparó a mí y me entrenó. O sea, Bueno, también... esto es importante ok, porque todo bueno, ese resentimiento de la infancia pero- que tuviste es Lo algo que... Lo que volcó en pasa ti es que también. Así es. Yo sin necesidad de ir a China, Bueno, pues viví una disciplina... Déjeme bastante- decirlo, por favor. Allí el entrenamiento profesional es en la mañana, viene gente, le agarra a uno y lo estiran hasta escuchar gritos, hasta escuchar llantos, hasta no poder más. O sea, uno pasa el límite. Pero el fruto de todo eso es un conocimiento, una capacidad, un control corporal que de manera... Extraordinaria, la que los hace de los otra manera no mejores. se consigue. Ujú. Y después de esos 3 años en China, Me imagino que hablas chino, ¿no?
Sí, tuve que aprender chino porque si uno no aprende, más abusan de uno. Y bueno, salí de la escuela con una profesión y con un espectáculo con el cual empecé a viajar. Y llegué al Caribe, en donde conocí a Samantha, en un lugar donde tiene mucha fama por los bailarines de fuego. Ok. Y allí nos conocimos, empezamos a trabajar dentro de la misma empresa, cada quien con su espectáculo. Pero nos enamoramos y con el tiempo se nos hizo lógico crear un espectáculo entre los dos. Correcto. Ese espectáculo nos dio de comer los últimos años y yo a ella le compartí todo lo que aprendió en China. Y llegamos a tener un nivel reconocible y en muchos lados del mundo nos conocen. Muy bien. Claro, llegamos hasta cierto punto donde Aquí ahorita ya estamos no viendo puedes algunas trabajar. imágenes, me imagino que del espectáculo de ustedes, ¿no? Sí. Es Ok. parte. Ok. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahora? Bueno, lo que pasó es que después de 4 años de trabajo me he caído arrancando un espectáculo de un techo y me lesioné gravemente. Se lesionó y quiso realizar el espectáculo. Podría haberlo cancelado. Bueno, pero era muy cuidado importante la el lesión. espectáculo. Era importante, tan importante como es la salud. Podrías haberlo pero tú no Más estaríamos aquí hoy si no Ok, lo hubiéramos entonces, hecho. espérate. Te lesionaste y decidiste continuar con el espectáculo. Lesionado. Sí. Causándote más lesión. Sí, fue muy grave, pero era también por el bien de nosotros dos. Ok. O sea, el pensamiento en un show de dúo, si uno no puede, el otro no puede. Claro, Entonces, también por es el... cuestión de ego. No tenías que No hacerlo. es No había ego, ya lo hemos necesidad de hablado. hacerlo. Esto no tiene nada Podrías que ver con haberte ego. cuidado. ¿Con qué tiene que ver? Con que había gente muy importante en el público y si el show sale bien, y salió muy bien... O sea, con hubo tu más ética de contratos. trabajo, con tu ética de responsabilidad tenía que ver. De acuerdo a lo que me estás diciendo. Pero al final me quedé lesionado y ahora llevo ya 6 meses descansando y tengo que tener más paciencia. Ok. Y ella ahora pues firmó un contrato. Claro, porque no puedo trabajar contigo. Hace 6 meses que no estamos Ok, ganando espérate un un momento. solo pero no dólar. Deja que él necesitas termine. tampoco el trabajo. Ella firmó un contrato para hacer un espectáculo. En cual yo no puedo participar. Y después de yo haberle enseñado todo, la formé, la creé, llegué a ese punto y ahora, cuando le llega el dinero, $400,000, pues ya, gracias, yo me voy a trabajar solo, ¿no? 1 año. Pero, ¿y eso qué suena de mal, qué suena de raro? Sí, tú me formaste, tú me ayudaste. ¿Bajo qué términos bueno, también hay que decirlo? ¿Y ahora qué? Y ahora trabajo. O sea, dentro que de a 2 meses ella yo le han recupero y hago otra vez ella hacemos ha los firmado un shows. Claro, contrato yo lo he de firmado. $400,000 Es por un año. por un año. Terminando el contrato, Pero como voy a cobrar. solista. Sí. Como Y solista. tú no quieres que ella Pero tome después de un que lo contrato haga. viene otro, el ego, la fama, y luego no hay cómo parar. Ese Siempre dinero es lo yo lo mismo. voy a usar para tu rehabilitación. Yo lo ya voy a no compartir necesitamos contigo. el dinero, lo que yo quiero que estemos juntos. No necesitamos el dinero, pero perdón, se vive con dinero aparte en estoy este trabajando, mundo. traduciendo. Y ahora lo que está haciendo es es prostitución del arte. Esto no tiene nada de arte. Lo que nosotros creamos, lo que invertimos, todo ese tiempo se hizo con sentimiento. Ahí O sea, tú tenemos sientes nuestro que sin corazón ti adentro. ella no es igual. Y está violando la ética tuya profesional. Claro, porque me no, tiene- no es así. Samantha, no. responde a la demanda. Él quiere o que canceles el contrato o el divorcio y que tú le des manutención de esposo, que bueno, dentro de 4 años yo te puedo decir la fórmula que se utilizaría y qué tipo de manutención fuera. Claro. Si se considera que es necesario. Sí. Responde. Así es, todo lo que él dice es cierto hasta cierto punto. Quiero hacer énfasis en que este entrenamiento que él me dio sí me ayudó mucho, me ayudó a tener este nivel donde ahora puedo conseguir este contrato, pero fue un sufrimiento para mí, fue una tortura. Mi Pero, familia, por ejemplo, esto déjame es hablar. como se hace en Mi el circo. familia Tú me lo pediste. No soporta verme ¿Por qué más. no lo dices? No Tú soporta pediste verme que me más entrenara porque bien sabe tal la cual para agarrar forma en que nivel. me habla, me trata cuando estamos entrenando. Se trata más bien de Y que está bien, quieres yo hacer decidí dinero, quieres estar con él. ahora ya. Sí decidí estar contigo. Con el- Ante Ok, todo espérate decidí un estar momento, contigo. Rafael. Déjame que Pero, escucharla. entonces, ¿para qué me formó? ¿Para qué me ayudó si ahora que tengo la oportunidad no me deja, me corta las alas, me quiere a su lado? ¿Qué voy a hacer durante la rehabilitación a su lado? No voy a ganar $1, voy a estar ahí nada más. Pero no es tanto tiempo. Estas oportunidades las tomas O las pierdes. o las pierdes para siempre. Y yo ya firmé, o sea, esto ya está hecho. Pero se puede cancelar. No se puede cambiar. Pero sabes Claro que que está en sí. juego tu matrimonio.
sea, aquí hay que medir la balanza. ¿Está contrato de $400,000 o matrimonio? Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que me respondas si estás enamorada de tu marido todavía o no. Regresamos después de este corto receso. Samantha tiene mucho futuro con nuestra compañía. Por favor, permítame mostrar que estoy bien. Si lo haces, te atiendes a las consecuencias. No, Vanessa, no amenaces. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas...